Bien, entonces, hablando de independencia de la provincia oriental, analicemos los hechos que se vienen dando. A partir del 10 de enero de 1815, un ejército, una parte del ejército ortiguista al mando de Fructuoso Rivera, en la batalla de Guayabo, vence al ejército de las Provincias Unidas que, al mando de Manuel Dorrego, ejercían un gobierno provisorio en Montevideo. En ese momento, entonces, la responsabilidad de gobierno de la provincia oriental recae en Artigas y en el artiguismo. O sea, no dependemos de las Provincias Unidas, no estamos dominados por Portugal, no estamos dominados por Brasil. Ese periodo de gobierno artiguista fue lo más parecido posible a una situación de independencia de la provincia oriental. Esa situación se pierde cuando, desde el Directorio de Buenos Aires y con consentimiento y aval de la élite altamente constituida por una mentalidad colonizadora, deciden apoyar y avalar la invasión de Portugal a la provincia oriental con la idea de eliminar a Artigas y el artiguismo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que la provincia oriental pasa a quedar dominada por Portugal. Veníamos luchando por una independencia, básicamente la habíamos conseguido por parte del ejército artiguista al derrotar al ejército de las Provincias Unidas que estaba en temas de un gobierno provisorio en Montevideo, pero ellos eran los que estaban gobernando. A partir de ahí es Artigas y el artiguismo. En ese momento, entonces, la provincia oriental resultó ser independiente, pero tanto el Directorio de Buenos Aires, que fíjense si sería importante la relevancia de Artigas y el artiguismo, que el Directorio de Buenos Aires prefirió perder la provincia oriental si de esa manera eliminaban a Artigas y al artiguismo. Y la élite local de la provincia oriental, que estaban altamente en contra de Artigas y del artiguismo por un tema de provecho propio, porque ellos se sentían como que les habían quitado parte de sus propiedades, que bueno, que ya sabemos cuál es el concepto de propiedad de una mentalidad colonizadora. Pero la consecuencia de esto es que se pierde esa independencia, entre comillas, que tenía la provincia oriental. Y se abren las puertas para que esta provincia, a partir de 1820, pase a ser conocida como la provincia cisplatina y es una provincia más que depende de Portugal. Mérito de este sector altamente rico en términos económicos, seguir siendo colonia, en este momento de Portugal. Habíamos logrado no ser colonia de nadie, a partir del 10 de enero de 1815 hasta lo que surgió a partir de la consecuencia de la segunda invasión portuguesa. No se suele plantear esto en estos términos, pero es así. Entonces, veamos qué ocurre. Cuando el general Lecor entra a Montevideo, sin resistencia armada ninguna, y con muchos integrantes del sector de mayor riqueza saludándolo como si fuera un salvador, y si bien Lecor les restituyó parte de lo que el artiguismo les había quitado, entre comillas, quitado, luego Lecor comienza a favorecer a aquellos terratenientes, ganaderos, estancieros portugueses que se instalan en la provincia oriental. Entonces, esta élite local, de origen español,
eventualmente algunos de los descendientes de los que vinieron a fines del siglo XVIII, vuelven a sentirse menospreciados y de alguna manera plantean y apoyan una situación de cambio que fue concretada por la Cruzada Libertadora, cuya idea original es que la provincia oriental vuelva a llamarse provincia oriental, que deje de estar bajo el poder de Portugal o de Brasil después, ya en 1825, y que se reintegre a las Provincias Unidas. Eso se concreta en el acto del 25 de agosto de 1825. Fíjense que declaran la independencia, pero la provincia oriental ya había sido independiente antes. Pasa que perdió esa independencia por quienes luego, el 25 de agosto de 1825, declaran la independencia. Estas cosas son muy raras de interpretar. En 1825, además, en la declaración no se menciona Artigas. Claro, ¿qué se va a mencionar? Lo traicionaron y lo intentaron de asesinar 20 veces, hasta que, bueno, en fin, en septiembre de 1820 él se asila en Paraguay. Nunca más volvió. No le podemos decir que es responsable de todo lo que hicieron estos otros. De perder esa independencia que había sido conquistada por el artiguismo, y mucho menos cómo quedó el tema de la cuantía del territorio, que iba perdiendo cada vez más tierras en manos de los brasileños o portugueses. Bien, de aquí en adelante entonces uno tiene que darse cuenta que cuando se crea la República Oriental del Uruguay, lo que se crea es un caldo de cultivo en donde pululan las guerras y los enfrentamientos y los muertos y la destrucción de la estructura mínima de una nación incipiente. Todas estas cosas son responsabilidad de esa élite, porque con sus decisiones generaron estos episodios. La Guerra Grande termina en 1850 y el país tiene que reflotar. Estaba totalmente hundido, endeudado, con mínima estructura para poder salir adelante. ¿Y cómo se hizo para conformar una base mínima, sostenible, de ese nuevo país? ¿Y cómo fueron los criterios económicos y las políticas en economía que se fueron aplicando para lograr sostener el andamiaje día a día de un nuevo Estado? Eso lo veremos en el próximo capítulo.